de las hermanas Buenas que ya noches, estamos hermano. igual. Esta noche se recuerdan que hemos estado hablando de temas en donde Dios nos está llevando a recuperar muchas cosas que ya pues Él nos ha dado y que nosotros muchas veces no hemos tomado. Esta noche vamos a hablar de recuperando la meta. Amén. Amén. Recuperando la meta. O sea, hay metas para un cristiano, hay metas para un creyente en Dios. Y esta noche el Señor nos va a enseñar cómo retomar, cómo recuperar esa meta. Nuestro estudio está basado en la carta de Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Vuelvo a repetir, nuestro estudio está en Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. El tema, recuperando la meta. Amén. El versículo 2 es el que da el tema, ¿verdad? Poner la mira, es poner la meta ya en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A eso se refiere Pablo con decir que el capítulo 3 del piano. Entonces vamos a estudiar y vamos a ver si ya hemos alcanzado esa meta o si vamos en proceso o cómo alcanzarla. Entonces, esta palabra nos trae mucha luz, nos trae mucha bendición, así que Dios abra tu corazón y que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Amén. Amén. Bien, la palabra meta viene del griego scopos, copos. Y según esta definición, dice, es una marca sobre la que fijar la mirada. Amén. Es una marca sobre la que fijar la mirada. Por eso es que cuando uno dice llegó a la meta, cuando hay un evento deportivo o algo, es cuando hay unas líneas, recuerdan ustedes, que traza el lugar a donde debe llegar el deportista, alcanzar esa marca. Entonces, eso es una meta. Según vamos a leer, van a haber cosas muy importantes, hermanos, que Dios nos quiere invitar esta noche a exhortarnos, y no solo eso, nos anima a lograr lo que Él, a través de Pablo, nos deja como un legado de conocimiento. Dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Esto vamos a ir leyendo versículos y vamos a tratar de ir estudiando cada uno de estos versículos. Miren, según esta palabra, no solamente estamos identificados en su cruz, sino también estamos identificados con su resurrección. Por eso dice, la palabra es certeza. Si pues habéis resucitado con Cristo, la palabra empieza con una certeza de parte de Pablo. Amén. Entonces, la muerte y la resurrección nuestra, fíjense que son dos hechos que ya se realizaron en un punto del pasado y que se hayan simbolizados obviamente en el bautismo de un cristiano, ¿eh? Cuando nos bautizamos, morimos, ¿sí? Y resucitamos. Entonces, a eso se refiere Pablo. Si estamos identificados con su muerte, también estamos identificados con su resurrección. Ahora, en Colosenses, en este capítulo 3, según Pablo, nuestra vida eterna ya ha comenzado. Imagínense, ya comenzó la vida eterna para nosotros. Fíjense que un muerto no puede resucitar, sino que tiene que ser resucitado. Eso es muy importante. Aún, por ejemplo, muerto en sus pecados, solamente Dios lo puede resucitar. Entonces, vamos a hablar acerca de la resurrección y el cambio que la resurrección debe provocar en cada uno de nosotros como cristianos.
Pablo está hablando de que esta resurrección que se ha experimentado, dice, no solamente debe cambiar la conducta del creyente, sino también los conceptos intelectuales, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Así que necesitamos un cambio en la conducta y necesitamos cambios en nuestros conceptos intelectuales. Amén. Ahora, ¿por qué se está diciendo esto? Y miren, en virtud de lo que ha pasado, se debe de buscar las cosas de arriba. Eso es lo primero que Pablo nos enseña. Buscad las cosas de arriba. Pero ¿qué significa para Pablo buscar las cosas de arriba? Pues significa todo aquello que tiene su origen en Dios mismo. Amén. El jueves pasado hablábamos y decíamos, ¿cuál? A Adán le dice, ¿quién es la fuente de ese conocimiento? ¿Quién es la fuente de esa información? Entonces Pablo nos está enseñando que buscando las cosas de arriba, estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando lo que Él nos quiere dar. Amén. Entonces, esta frase de estar buscando las cosas de arriba, las debemos de entender a la luz de las prácticas religiosas que se oponen a la presencia de un Cristo victorioso y el que está sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces nosotros encontramos acá en la tierra doctrinas y enseñanzas que se oponen, ¿sí?, a un Cristo victorioso. A eso se refiere Pablo. Estamos buscando las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Pero cuando habla de ese Cristo sentado a la diestra de Dios, está hablando de tres cosas importantes que significa estar sentado a la diestra de Dios. Mira, si lo quieres aprender, es muy importante. Estar a la diestra de Dios significa santidad. Estar a la diestra de Dios significa intercesión y sentado a la diestra de Dios significa poder. Amén. Entonces, acuérdate, santidad, intercesión y poder. Por eso es que ese Cristo de gloria es el ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Bien, ese sería el estudio y la interpretación del versículo 1. Ahora veamos lo que dice el versículo 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren, Pablo nos está diciendo que no solamente hay que buscar lo de arriba, ¿sí?, sino que hay que ocupar la mente en ello. Por eso es que la palabra, si ustedes leen Filipenses 4, del 8 al 9, van a ver que dice y da una lista en las cosas de que nosotros debemos de pensar. La palabra que se usa aquí, que Pablo está usando, implica, fíjense, el pensamiento sobrio y las aspiraciones que determinan las acciones de un cristiano. Vuelvo a insistir, miren qué lindo, porque yo soy bien honesto, el jueves pasado estudiamos esto y yo no sabía que el tema de hoy también trae esa implicación. Aquí nos está diciendo entonces que los pensamientos sobrios y las aspiraciones las debemos de buscar arriba, que es la de Dios la que determina las acciones que nosotros debemos de tomar como cristianos. Entonces, el entendimiento correcto esté renovando, hermanos. Según Romanos capítulo 12, se recuerdan de ese versículo 12:2, habla de que el cristiano debe tener una mente renovada. ¿Y por qué? Porque entonces esa mente renovada va a producir
acciones sean relevantes para el cristiano. Pablo nos está diciendo entonces, tanto en Romanos 12:1, oigan, la conducta correcta es el resultado lógico de la salvación y de que el creyente entiende su posición en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a insistir. La conducta correcta es el resultado lógico de la salvación y que el creyente entiende su posición en Cristo Jesús. Miren, Pablo nos está diciendo entonces que el creyente no debe dejarse llevar por las demandas del mundo, sino que el cristiano debe experimentar en su vida la transformación de su modo de pensar y su disposición moral. Como resultado de una mente renovada, entonces el creyente sabrá lo que Dios desea para su vida y entonces vivirá conforme a su voluntad. Amén. Miren qué cosa más preciosa nos está enseñando Pablo. Entonces, buscarlo de arriba no demanda, hermanos, que nos apartemos del mundo. Al contrario, tenemos que permanecer para dar sabor al mundo, pero con los valores de arriba, transmitidos por Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, si somos sal, debemos de sazonar la tierra, pero no la podemos sazonar, ¿sí?, con demandas terrenales, sino que la debemos de dar a través de los valores morales que Dios nos enseña a nosotros. Eso quiere decir entonces que las cosas de la tierra son los mandamientos de la región humana, pues no transformar a nadie, hermanos, como sí transforma la palabra de Dios. Finalmente, Pablo nos va a enseñar que hay cosas que ya otra está en el futuro, que es el versículo 4, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Según la palabra de Dios, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Miren, lo que tenemos con Cristo ahora tiene una base en el pasado. ¿Cuál fue? Habéis muerto, pero vuestra vida está escondida. Significa, hermanos, que el estar escondidos fue una acción que se realizó en el pasado, pero que tiene sus resultados en el presente. O sea, seguimos hoy como cristianos escondidos en Cristo Jesús. Amén. Miren, dado que hemos muerto con Cristo, entonces ahora la vida abundante que se puede disfrutar con Él está muy segura en su compañía y estamos dentro de Dios. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no hay sitio más seguro para un cristiano que estar escondido en Cristo Jesús y en Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Nos dice, bueno, la vida vieja ha llegado a su fin y ahora la vida plena y satisfactoria con Cristo se ha manifestado. Ahora, no se trata, hermanos, solamente de una vida biológica, sino que se está tratando de una vida integral y completa. Amén. Veamos el versículo 4. Dice la palabra de Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces, en el versículo 3, vemos que nosotros en una acción pasada estamos escondidos en Cristo. Pero en el versículo 4 dice que en el futuro seremos manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo acá? Primero,
es un recordatorio para animarnos a nosotros como creyentes que tenemos que vivir en una forma diferente porque hemos resucitado en Cristo Jesús. Cuando dice que Jesucristo es la vida, es porque Él es vida en sí mismo. ¿De acuerdo? De allí que nuestra vida entonces no quedará escondida con Cristo en Dios, sino que va a haber un momento en el que nuestra vida será visible y palpable para todos. Pablo se está refiriendo sin duda aquí a la segunda venida de Cristo Jesús, una venida personal y visible con poder y con gran gloria. Ahora, lo fantástico de esto, hermanos, es que el creyente entonces será parte también de esa manifestación con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que lo cierto es que no se va a limitar a una manifestación concreta, o sea, solo cuando Cristo aparezca y nosotros vamos a aparecer, sino que a partir de ese momento, entonces nosotros tendremos una manifestación eterna en la consumación de todo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, retomemos nuevamente la meta que Dios nos ha dispuesto. Hay 4 verbos en el capítulo 3 que yo quiero compartir con ustedes. Son 4 verbos que están en imperativo y que tienen un carácter espiritual y moral mediante 4 verbos. Ahora, estos verbos o estas acciones, hermanos, no son para salvación, sino que son para manifestar la gloria del Señor. Amén. Miren pues las cosas que nos está diciendo Pablo. El primer verbo es buscar, que es el versículo 1, que dice buscar las cosas de arriba. Que está diciendo, mira, la fuente, ¿sí?, de tu manifestación, de tus acciones, deben ser consultadas arriba. Amén. Entonces, buscad las cosas de arriba. 1, versículo 1. El segundo verbo es hacer morir. Está en el versículo 5. ¿Qué debemos de hacer morir? Lo terrenal. Amén. El tercer verbo es en el versículo 8, dice, dejad la ira, el enojo, la blasfemia, y el versículo 12 dice, vestíos como escogidos de Dios. Y habla del versículo 12. Y miren lo lindo de esto es de que dice la palabra, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Pablo nos está diciendo que debemos vestirnos de Cristo Jesús. Amén. Entonces nuestra vestimenta debe llevar el vestido de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de esta noche, entonces, hermanos, nos está invitando y nos está exhortando y nos está animando. Busquemos las cosas de arriba. No pongamos en nuestra vista, nuestros pensamientos en las demandas de la tierra, porque obviamente no son esas las que Dios quiere. Entonces busquemos cada día las cosas de arriba. Acostumbrémonos a buscar en Él siempre la consulta de nuestras acciones y de nuestras actividades. Segundo, debemos, hermanos, de cambiar nuestra forma de conducta y debemos también de cambiar los conceptos intelectuales que tenemos. ¿Por qué lo debemos de cambiar? Pues fíjense que yo estuve leyendo acerca de conducta y estuve hablando de intelectualidad y es algo sorprendente. ¿Por qué nos llaman a cambiar nuestra conducta? Pues la conducta denota enseñanza, instrucción, disciplina y una manera o curso de vida. Quiere decir, hermanos, que a través de nuestra niñez
fuimos enseñados por nuestros padres, fuimos enseñados por nuestra familia, incluso por la sociedad misma. Y esto provocó que nosotros tuviéramos una conducta, ¿sí? Que nos marcó hasta que tuvimos un encuentro con Cristo Jesús. Entonces, debemos de cambiar toda la conducta, toda la enseñanza, toda la instrucción que tuvimos en el mundo y en nuestra familia para empezar a tener entonces la conducta de acuerdo a lo que Dios quiere para darnos. Hablando de pensamiento, está hablando de propósito. Cuando la Biblia habla de pensamiento, está hablando de propósitos o de artificios de la mente. Y cuando yo estaba leyendo también la palabra esconder, porque dice estamos escondidos en Cristo Jesús, la palabra esconder viene de la palabra griega crupto y significa cubrir, ocultar o mantener en secreto. Qué interesante, porque según la palabra que Pablo nos enseña, dice que estamos cubiertos y estamos ocultos en él para después tener una manifestación, ¿sí? De nuestra vida para que todo el mundo la vea. Así que, hermanos, la palabra también buscar las cosas de arriba viene de la palabra bagash, que significa consultar. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, está diciendo la palabra del Señor, estamos consultando. ¿Y a quién estamos consultando? Pues a Dios, para que entonces tengamos un camino, un propósito, una conducta y un pensamiento de acuerdo a lo que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos llama a retomar la meta como cristianos. Nos llama a ser la sal de la tierra, a seguir sazonando la tierra, pero no con los valores ni enseñanza de la tierra, sino que en lo que nosotros podemos buscar y podemos pedir a Dios. Amén. Y de ahí, para finalizar, pues la exhortación y el animarnos a que nuestras vidas en Cristo Jesús un día va a ser manifestada públicamente. Y cuarto, pues obviamente nos está diciendo que tenemos que buscar las cosas de arriba, debemos hacer morir lo terrenal, debemos de dejar el ir al enojo o la blasfemia y que debemos de vestirnos de Cristo Jesús. No, sí, como normas para salvación, sino como normas para glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Bueno, Amén. ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Algo que quieran decirme? Pues va a ser de mucha bendición.